Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. 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 Señor, tú me conoces. Tú conoces mi vida. Tú sabes que no merezco que vengas a mí. Pero solo dime una palabra tuya y yo creeré en ti. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22, dice la Sagrada Escritura: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es un hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Palabra del Señor. Qué bendición, hermanos, poderme dirigir en este momento hacia todos ustedes y poder compartir, hermanos, esta enseñanza que hemos titulado Signos de la Resurrección de Jesucristo. Signos de la resurrección de Jesucristo. Es que verdaderamente el cristianismo está basado en su totalidad en dos cosas que son muy reales, en dos cosas que son muy importantes para nuestra fe cristiana, para el mundo católico: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús nunca hubiera levantado de entre los muertos, entonces nuestro cristianismo sería la farsa religiosa más grande en la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo sería una historia, sería una leyenda, sería un mito, y millones de seguidores a través de los años habrían creído en él en vano. Por eso, queridos hermanos,
el apóstol Pablo dijo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. No obstante, queridos hermanos, la resurrección de Jesús es real, la resurrección de Jesús es auténtica, las evidencias hablan por sí sola. Por eso es preciosa esta palabra, llena de fe, poderosa, porque dice el versículo 22 de 1 Corintios 15 que hemos leído hoy, porque así como a través de Adán todos morimos por consecuencia del pecado, pero todos vivimos en Cristo Jesús. Las evidencias hablan por sí solas. Quiero en esta ocasión compartir que estudiemos tres hechos que comprueban la resurrección de Jesús. Y quiero que primero nos detengamos en este primer hecho que nos relata el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 5 al 7. Y nos estamos refiriendo precisamente a que la tumba está vacía. El primer signo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que la tumba está vacía. Es decir, que las pruebas arqueológicas más grandes de que Jesucristo resucitó es la ciencia que estudia la antigüedad, la ciencia que analiza los objetos, todo lo que está enterrado. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces sus restos, al igual que las otras figuras históricas, no se podrían recuperar. Pero sin embargo, hay un pequeño problema. Los arqueólogos no pueden encontrarlo. Históricamente hablando, las tradiciones y fuentes judías y romanas reconocen que la tumba está vacía. Leamos entonces el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 5 al 7. Y el ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. Y se les adelantó el camino al Galileo. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los he dicho todo. Palabra del Señor. Hermanos, cuando aquellas mujeres fieles, seguidoras, que creían en el Mesías, que creían en el Cristo resucitado, fueron a la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Y ese es el primer signo, mi querido hermano, de que usted y yo y todo el pueblo cristiano debemos de dar fe de que Jesús ha resucitado. Bendito sea Dios. Número 2. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 11 al 15, nos habla que los guardias romanos huyeron, es decir, que huyeron de la tumba, dejaron sola la sepultura. Los soldados romanos abandonaron sus puestos. ¿Por qué abandonaron los puestos que estaban custodiando la tumba de Jesús? Esta era una idea inconcebible. Estando, hermanos, un ejército tan disciplinado, los soldados temían a las reacciones violentas de sus superiores y sabían perfectamente que si no hacían su trabajo, no les esperaba el despido, sino la muerte. Temiendo por sus vidas, los guardias se reunieron en privado con los sacerdotes y con sus capitanes
Por eso los sacerdotes hicieron un plan para engañar a los judíos y decirles que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo. Queridos hermanos, esta es una prueba más. Este es un signo más. En el versículo 11, siempre del capítulo 28 de San Mateo, mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, se robaron el cuerpo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la segunda evidencia de que Cristo ha resucitado es que los guardias romanos que estaban custodiando huyeron y tuvieron que engañar y tuvieron que mentir y tuvieron las autoridades romanas que fingir que los discípulos habían robado el cuerpo del Cristo resucitado. Queridos hermanos, hemos compartido en este momento dos aspectos, dos características, dos signos importantes de la resurrección de Jesús. El primer signo, que la tumba está vacía. El segundo signo, que los guardias romanos huyeron, dejando solo el sepulcro. Y la tercera, queridos hermanos, el tercer signo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra fe, en la que nosotros creemos, en la que nosotros fundamentamos nuestra identidad cristiana, es las apariciones de Jesús. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento se mencionan al menos 12 apariciones, 12 veces en las que Jesús se apareció durante un periodo de 40 días respecto a la resurrección. Era necesario, los discípulos querían evidencias, necesitaban ver, todos necesitamos ver para creer. Por lo tanto, queridos hermanos, el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice la Sagrada Escritura: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo también menciona en una ocasión en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6, dice el apóstol Pablo que Jesucristo resucitado se presentó frente a un grupo de 500 personas. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos aquí, hermanos, hoy tenemos el tercer signo, las apariciones de Jesús. Jesús siente el deseo, la necesidad de aparecerse a sus discípulos, de demostrarles, de comprobarles que Él ha vencido la muerte. Queridos hermanos, me llena de mucho gozo, de gran manera, cuando el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, dice el Señor que se les apareció a las mujeres. Me llena en gran manera, queridos hermanos, especialmente cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, cuando tuvo ese encuentro con Cristo resucitado en aquella tumba que estaba vacía. Cuando leo, queridos hermanos, este evangelio, solo me hace pensar en las veces, en cuántas veces yo, al igual que María Magdalena, nos hemos encontrado, hermanos, en situaciones difíciles y muchas veces llorando por alguna situación. No cabe duda que Jesús ha estado siempre a nuestro lado. No cabe duda que Jesús ha estado una infinidad de veces, como las mujeres estaban llorando, como esta mujer sensible. Sin embargo, no nos damos cuenta que el amor de Dios está sosteniéndonos y está protegiéndonos.
Jesús está allí. Jesús está a nuestro lado. Él está deseando entrar a nuestra situación. Él está deseando entrar a nuestros problemas. Él está deseando hacernos libres, tal como lo ha hecho, queridos hermanos, con aquella mujer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Queridos hermanos, cómo nos conmueve esta palabra. Jesús le habla a María Magdalena, le pregunta por qué llora. Es decir, que Jesús se interesa por sus lágrimas, Jesús se interesa por sus penas, por su sufrimiento, y luego la llamó por su nombre. En el versículo 16 Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Es decir, queridos hermanos, que Jesús se interesa por nuestras cosas. Y este es el tercer signo, queridos hermanos. Este es el tercer hecho, que es un signo visible, real y histórico, queridos hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay muchas referencias que confirman la resurrección de Jesús, la Biblia es la autoridad suprema, es la Sagrada Escritura, la evidencia eterna de que verdaderamente Jesús se levantó de entre los muertos. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la piedra angular que sigue victoriosa después de los siglos, después de recibir tantos ataques de muchos filósofos reconocidos a nivel mundial. Hoy, con certeza, en el nombre poderoso de Jesús, este día decimos que es un día especial, es un día maravilloso, porque estamos creyendo en esas garantías que Jesucristo nos da a través de la resurrección. Jesucristo resucita de entre los muertos. Jesucristo resucita por usted. Jesucristo resucita por mí. Jesucristo resucita por el mundo, por salvar al mundo. El mundo tiene una deuda histórica con nuestro Señor Jesucristo, porque la primera garantía, queridos hermanos, de que Cristo ha resucitado es que Cristo garantiza nuestra salvación. Él ha muerto por nosotros, dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la Sagrada Escritura: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confesares, dice la palabra, de que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuántos a esta hora de los que están escuchando este mensaje, queridos hermanos, están creyendo, están confesando con su boca? La primera garantía de que Cristo ha resucitado es que usted y yo nos sentimos salvos. Usted y yo gozamos de vida eterna. Jesucristo y ese Jesús muerto, entonces muerta es nuestra fe. Sin embargo, hay una esperanza también, que estamos enterrados con Él. Jesús muerto no puede salvar a nadie, porque entonces se contradice su identidad, tanto su crucifixión como la resurrección. Jesús completa su obra redentora, queridos hermanos. Toda su creencia, toda la creación, muchas veces le restamos importancia a la resurrección. Estamos negando el mensaje del Evangelio. Dicho en pocas palabras, no hay nada ni puede haber salvación sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera garantía. La resurrección de Jesucristo, amados hermanos, garantiza en primer lugar nuestra salvación. En segundo lugar, queridos hermanos, la resurrección de Jesucristo
nos sustituye. Jesucristo nos otorga, queridos hermanos, como dice el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, dice: Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, sustituyéndonos con una palabra que escucha conversación, palabra del Señor. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, que Él fue entregado, que Él fue condenado por nuestras culpas. Es decir, que el Señor nos justifica, que el Señor nos sustituye, que el Señor se pone en nuestro lugar. Es decir, queridos hermanos, que quienes deberíamos de recibir condenación, debería de ser usted, debería de ser yo. Sin embargo, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente garantiza nuestra salvación, sino que también nos otorga justificación. Es decir, perdona nuestros pecados, perdona nuestras culpas. Bendito sea y alabado sea el Señor. Ven, queridos hermanos, esto es inevitable. Estábamos destinados al castigo eterno. No había justificación. No hay otra manera de que podamos nosotros pagar nuestras culpas. Sin embargo, Jesús volvió a la vida para que las almas, incluso no merecedoras, incluyendo a este servidor, fuéramos herederos de la vida eterna. Bendito sea Dios. Tercera garantía que nos asegura, nos confirma, o es más que todo un regalo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que usted y yo, Jesús garantiza nuestra resurrección. Queridos hermanos, así como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a también tener nuestra propia resurrección. Nosotros vamos a resucitar también, queridos hermanos. Podemos decir con seguridad que todo lo que creemos proviene o está fundado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo nuestra propia resurrección. El apóstol Pablo lo dice en la carta, queridos hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17, nos dice el apóstol Pablo, nos habla de manera muy clara cuando dijo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron con Él, y luego a nosotros, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor. Les afirmo esto: no nos adelantaremos hasta que hayamos muerto, debido a que Jesús se levantó de entre los muertos y nos garantiza la promesa de que algún día, si morimos antes que Él sea levantado, le recibiremos en el aire. Hoy, queridos hermanos, es un gran día para usted y para mí, porque gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, el mundo entero, tenemos la dicha de gozar de estas tres garantías de la resurrección de Jesús. La primera garantía es que Jesús garantiza nuestra salvación. Bendito sea Dios. La segunda garantía es que Él, queridos hermanos, nos sustituye. Él nos justifica. Él muere por sus pecados y por mis pecados. Y la tercera garantía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nos ofrece nuestra propia resurrección, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Qué poderoso, hermanos, lo que estamos compartiendo a esta hora. Gracias al Señor que nos permite entender, que nos permite deleitarnos y tener la confianza, la plena seguridad
de lo que estamos hoy aprendiendo, de lo que hoy estamos recibiendo, de lo que hoy nos está revelando la palabra del Señor, gracias a la sabiduría que viene de su Espíritu Santo. El libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, dice el Señor que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue crucificado porque los judíos lo acusaron de blasfemar en cuanto él aseguraba ser Dios. La resurrección es, por lo tanto, la prueba absoluta de que Jesucristo es Dios manifestado entre nosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, durante este tiempo de Pascua, a medida de que nuestra conciencia es vivificada por el Espíritu Santo, te vas dando cuenta de la perversidad del pecado, de su poder, de su culpa y de su miseria. Lo que necesitamos todos es paz. Lo que necesitamos es pedir perdón. Lo que necesitamos es perdonar y ser perdonados. Todo esto no se puede adquirir con el dinero. No se puede adquirir con la inteligencia. No se puede alcanzar la sabiduría ni con todos los recursos que usted y yo podamos poseer. Pero Dios te lo ofrece como un don a través de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice la Sagrada Escritura: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean rojos como la púrpura, quedarán blancos como la nieve. Palabra del Señor. Por esa misma razón, dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Para él lo antiguo ha pasado y un nuevo mundo ha llegado en Cristo Jesús. Hermanos, la resurrección del Señor Jesús ha traído una nueva etapa de esperanza a nuestra vida. Yo quiero invitarlos hoy a que vengamos a los pies de Jesucristo, a que doblemos nuestra rodilla, a que invoquemos el poderoso nombre de Cristo resucitado que está de entre nosotros. Yo no sé, querido hermano, cuántos sois sienten esa gratitud en su corazón de ser redimidos gracias al sacrificio, al precio de sangre que pagó nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo, hermanos, que reconozcamos nuestros pecados. Hoy es tiempo, queridos hermanos, yo te invito a que le pidamos perdón a ese Dios tan bueno, a ese Dios tan grande y generoso, pero que le hemos ofendido tanto. Presentamos hoy nuestra vida. Ofrezcámosle al Señor en este momento nuestra vida presente y nuestra vida pasada. Ofrezcamos hoy al Señor nuestros errores, nuestros fracasos y nuestros sufrimientos. Pidámosle al Señor que nos salve. Pidámosle a Jesús que nos libere de toda esclavitud de Satanás en nuestra vida. Libéranos de todo vicio y de todo dominio, de todo mal de nuestra mente. Lávanos y purifícanos con tu sangre. Y en tu presencia quiero perdonar a todas las personas que me han ofendido, a los que han intentado toda clase de mal contra mí. Ven, Señor Jesús resucitado. Te recibo como mi Señor, como mi dueño, como mi Salvador y Redentor. Que por tu resurrección y la gracia de tu Espíritu Santo renuevo mi bautizo, confiando en la gracia del Padre que me guiará a una nueva etapa
de fe, a una nueva etapa de esperanza que hoy comienzo a tu lado. Nos consagramos a la luz de Cristo. Consagramos nuestra vida hoy. Que tu oración sea, querido hermano, tómame, Señor. Pongo todas mis palabras a tus pies. Úsame hoy como tu siervo. Ilumina, Señor, mi entendimiento, mi corazón, con la luz y la verdad de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por esta prédica, por esta enseñanza. Gracias por amarnos, por instruirnos y por acercarte a nosotros, llenándonos de fe, llenándonos de esperanza, interesándote por nuestras penas, interesándote por nuestro sufrimiento, interesándote por nuestros hijos, interesado por nuestro matrimonio, por nuestro trabajo, por nuestro estudio y por todo dolor, por toda enfermedad y por todo sufrimiento. Padre Santísimo, llena nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, seca toda lágrima. A través de tu Espíritu Santo, ven a consolarnos. Y con toda la fuerza de mi corazón, te invoco y te suplico que nos bendigas abundantemente, que ensanches nuestro territorio, que nos bendigas con toda clase de bendiciones, que nos des, Señor, todas las bendiciones que tú tienes preparadas, que tú has pensado darnos, Señor. Yo te suplico, Señor, que abra las puertas del cielo, que abran un camino de fe, un camino lleno de prosperidad, un camino lleno de esperanza, caminando a tu lado, Señor. Que tu mano no se aparte de nuestra vida para que no padezcamos aflicciones. Por nuestro Señor Jesucristo, a compañía de la Santísima Virgen María, de los ángeles y los santos, en comunión de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.